Vamos a ver. Muy buenos días, por favor escribir en el chat si se me escucha con claridad o no, escriba un sí o un no. Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Ok, muy buenos días. Empezamos entonces con el desarrollo del curso. Voy a compartir la pantalla para poder mostrar parte del sistema del aula virtual que tenemos. Déjenme unos segundos, por favor. Ok, están visualizando ustedes lo que es la semana 2 del 27 de abril al 1 de mayo. ¿Ya? En la semana anterior nosotros habíamos empezado a ver todo lo que es el sílabo, una estrategia, habíamos puesto un libro de proyectos, que es el libro guía, donde sacamos parte de las diapositivas. Luego habíamos puesto definición de proyecto y estado de arte, ¿no? Estado de arte con la parte 1 y la parte 2, ¿no? Clases en vivo, temas de investigación. Esta semana nosotros vamos a tratar la continuación del estado de arte, como pueden ver aquí, viene a ser la misma diapositiva, pero no hemos terminado de explicar la clase pasada, así que esta semana lo vamos a terminar. Y la solución a un problema igual vamos a terminar. Se les va a dejar una tarea en base a estas dos diapositivas que se van a explicar y vamos a continuar los temas de investigación a través de preguntas. En paralelo con esto, vamos a hacer una especie de banco de preguntas donde ustedes van a poder ver qué tipo de preguntas podrían entrar para su evaluación. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con nuestra evaluación. Tal como les había mencionado también la semana pasada, se les había indicado de que hay bastantes preguntas que se deben hacer y está en ustedes el buscar referencias del tema de investigación que les ha tocado, pero sobre todo ponernos de acuerdo en qué es lo que va a hacer cada grupo y ver exactamente cómo enrumbarlo, hacia dónde apuntar y conseguir información al respecto. Entonces, pero antes de pasar con los temas de tesis, con los temas de investigación, vamos a empezar con el estado de arte, ¿no? Entonces voy a permitirme plantear unas generales. En primer lugar, en cuanto a lo que es formulación y evaluación de proyectos, empezando con un repaso, ¿no? Nosotros habíamos dicho de que un proyecto cualquiera requiere de inversiones, una formulación, preparación y evaluación. Esto es un repaso de lo que hemos visto la semana pasada. Habíamos puesto un ejemplo, que es el ejemplo 1.4, y habíamos visto de que si tengo un vehículo que me cuesta $1000
y me genera $800 de rentabilidad, no puedo concluir que el proyecto sea malo, porque luego de esos 10 años de periodo de vida útil del proyecto, yo lo puedo vender a 500, y sumando 800 más 500, tengo 1300, lo que me da un saldo positivo. Una interpretación bastante sencilla. Hay bastantes datos que se presentan aquí. Uno de ellos, el más saltante, es que si toda la inversión fuese prestada, el inversionista aumentaría su riqueza en 300, pero no podría tener capacidad de pago en esos 10 años para devolver el préstamo, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que conviene prestarse y hay situaciones en las que no conviene prestarse. Luego habíamos visto lo que son modelos de sensibilización, y la palabra sensibilización está relacionada con la primera derivada que nos han enseñado los cursos de matemáticas. Esta primera derivada nos sirve mucho para saber cuán rápido va moviéndose nuestro flujo de caja, considerando que el flujo de caja relaciona los precios de un producto contra la cantidad que se demanda de él, ¿no? Todo proyecto, sea un proyecto tecnológico a nivel de hardware o de software, va a tener más o menos acogida, y eso está en relación con el costo, con el precio de ese proyecto. Entonces, en mercado, las personas que van a demandar un proyecto determinado, una propiedad intelectual, el mercado tiene varios elementos. Uno es la demanda, la oferta, los costos y los beneficios. Y habíamos empezado con la demanda, y habíamos dicho que la demanda tiene una curva que se representa por esta figura, ¿no? Y lo importante es la interpretación. Si tengo un precio P0 y lo bajo a P1, el mercado, digamos, yo voy a comprar papas y de un día a otro las papas que costaban, vamos a poner 2 soles, bajan a 1 sol, entonces va a haber evidentemente mucha más demanda de las papas porque baja su precio. Entonces, eso se describe a través de una línea recta con pendiente negativa, con esta ecuación que están viendo acá, ¿no? P es precio A menos B por QD. QD es la cantidad demandada. Esta gráfica de la derecha tiene una interpretación similar, en el sentido de que si el precio pasa de P sub 0 a P sub 2, en el mercado sube el precio de las papas, por ejemplo, pues va a haber menos demanda, ¿no? Entonces, lo que estamos estudiando, señores, es la demanda, y está representado en esta diapositiva. Como estas diapositivas salen del libro de proyectos, que es el libro guía que se ha colocado en la semana 1. Sin embargo, hay otros fenómenos externos a estas variables precio y cantidad demandada que afectan la demanda, y estos son la cantidad de consumidores. Y habíamos dicho de que si de un momento a otro hay una explosión demográfica, a pesar de que el precio de la papa sea el mismo, va a haber un efecto de este tipo, este que estamos viendo acá. A pesar de que el precio de la papa sea el mismo, la cantidad demandada va a aumentar por el simple hecho de que hay una explosión demográfica. Y si eso lo repetimos para cada uno de los puntos de la recta en plomo, vamos a tener que la recta resultante es simplemente la versión desplazada en forma horizontal de la recta ploma. Entonces, esto viene a ser esa variable externa, cantidad de consumidores. También hay otras variables externas que son el precio de bienes complementarios y bienes sustitutos. Entonces, bienes complementarios son aquellos que uno da origen al consumo del otro. Y en el ejemplo se había puesto el hecho de asistir al cine, es un servicio, y la demanda de palomitas de maíz es otro servicio. Y son complementarios, ¿por qué? Porque cuando uno va al cine, muy probablemente va a comprar palomitas de maíz. Entonces, el precio de las entradas al cine afecta la cantidad demandada de las palomitas de maíz, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerar. Y se traduce en una línea. Al variar el precio de un bien complementario, en este caso el precio de las entradas al cine, la demanda por otro producto se modifica en sentido contrario. Entonces, si yo aumento el precio de las entradas para ir al cine, va a haber menos consumo de palomitas de maíz, ¿no? Y de lo propio con bienes sustitutos, entendiéndose que un bien sustituto es aquel que al consumirlo, el usuario deja de consumir otro, ¿no? Dos proyectos alternativos. Por ejemplo, automatización con inteligencia artificial o automatización con control convencional, ¿no? Son dos tecnologías diferentes. Si me decanto por uno, no voy a elegir el otro. Entonces, eso también habíamos estudiado, y esos tres variables se traducen en que la recta se mueve bien sea hacia la derecha o bien sea hacia la izquierda. También habíamos visto esta gráfica que se llama restricción presupuestaria.
Aquí voy a permitir hacer una pequeña pausa para ir nuevamente a la parte de la carpeta de la semana 2 y abrir un banco de preguntas y de notas, ¿no? Vamos a ver aquí unas preguntas que podrían ir para el examen. Vamos a poner aquí una especie de apartado nuevo que va a ser banco de preguntas. ¿Ya? Ojo, no sale, o sea, no son exclusivamente las preguntas que irán al examen, pero son una sugerencia de hacia dónde concentrar su estudio. O sea, cuando se tome esta evaluación, va a ser una evaluación probablemente en línea, ¿no? Si es que las condiciones lo van a ameritar. Y si hace la evaluación del curso en línea, va a haber pues un examen escrito, donde se va a preguntar las diapositivas. Entonces, ¿qué se puede preguntar a las diapositivas? Entonces, ya lo menciono por aquí. ¿No? De las diapositivas nosotros podemos preguntar qué es la restricción presupuestaria, ¿no? A lo mejor, cómo representa la curva de restricción presupuestaria. Y aquí lo que se pide es dibujar e interpretar con sus palabras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que para esta pregunta lo que tienen que hacer ustedes es dibujar esta curva de restricción presupuestaria y explicar qué significa, ¿no? Ya habíamos dicho de que en todo mercado siempre hay un presupuesto que es limitado, está limitado por el dinero que uno tiene. Entonces no se puede consumir todo lo que uno quiere. Si tenemos un caso simplificado en que hay solamente 2 productos a consumir, con ese presupuesto limitado yo puedo conseguir una cantidad del producto A y otra del producto B, pero que estén de acuerdo a mi presupuesto. Y puedo hacer varias combinaciones. Puedo consumir poco de A y mucho de B, de manera que cubra mi presupuesto, digamos 100 soles, o al revés, puedo consumir mucho de A y poco de B, para igual llegar a hacer ese presupuesto, ¿no? Entonces, esa es la interpretación de la restricción. Ahora bien, dentro de esto, nosotros habíamos hablado de las preferencias. El consumidor tiene preferencias que están relacionadas por la satisfacción que le da al usuario. Y habíamos dicho que la satisfacción es muy importante, porque la satisfacción se traduce en utilidad, ¿no? Por ejemplo, hay una figura que es la siguiente, vamos a mostrarla. Este gráfico nos expresa los niveles de satisfacción con restricción de recursos. ¿Qué significa? Yo tengo 2 productos A y B, y también tengo pues un presupuesto limitado, ¿no? Entonces, el punto A se interpreta como la condición en la cual yo maximizo mi satisfacción considerando la restricción de mi presupuesto. Y habíamos puesto el ejemplo de sándwiches y gaseosas. Si esto de acá son sándwiches, el producto A y el producto B son gaseosas. Como Guillermo Rafael, mi punto de satisfacción máxima, la combinación perfecta para mí es consumir probablemente 2 sándwiches y 3 gaseosas. Con esto estoy satisfecho y además estoy dentro de la recta que limita mi presupuesto. Si yo escogiera otra combinación, un sándwich y 2 gaseosas, me gusta, pero no es lo óptimo. No he llegado a mi punto máximo de satisfacción. Por otro lado, yo podría aspirar a consumir más del producto A y más del producto B, más sándwiches y más gaseosas, pero no lo puedo hacer porque ya está fuera de mi presupuesto. Entonces, eso también, el pensar en que hay puntos como el punto C, D o E, etcétera, nos hace cuestionarnos y decir, pero ¿cuál es la máxima satisfacción en realidad? La máxima satisfacción es tener cada vez más. Habrá un límite en el que uno se sature, y de hecho se ha demostrado de que sí lo hay, ¿no? Sí lo hay porque cuando uno empieza a recibir utilidad de un proyecto cualquiera que este sea, siempre hay una satisfacción que va en aumento, pero llega un punto en el que ya no es tan rentable, ya no hay una satisfacción como antes. O sea,
el grado de satisfacción, o sea, la variación, las mejoras, ¿no? El monto en el que aumenta, ya no es como antes, ¿no? Y en consecuencia la satisfacción no es como antes. Entonces, normalmente se tiene esta curva de color celeste que nos representa eso, y si nosotros sacamos la primera derivada a esta curva parabólica, vamos a obtener una curva, una línea recta, que va a tener intersección con el eje horizontal justamente en el máximo local de la curva celeste. Y ese punto me representa el punto en el cual se logra pues, la satisfacción máxima, y a partir de ese punto ya se empieza a disminuir. Si lo llevamos al caso del gráfico anterior, es como decir, yo encuentro mi satisfacción máxima aquí, pero si empiezo a consumir más sándwiches y más gaseosas, en vez de sentir placer, me voy a hastiar, aburrir, y no lo voy a gozar. Entonces, eso traducido aquí viene a ser la representación de la utilidad incremental. Muy bien, un punto que estoy olvidando considerar para el banco de preguntas, además de la sección presupuestaria, es representar la variación de la curva de la demanda. Entre paréntesis, vamos a poner igual, dibujar e interpretar con sus palabras. Entonces, cuando venga esta pregunta en la evaluación, se les está haciendo referencia a esta curva de aquí, ¿no? A lo que es esta de acá, de la demanda, ¿no? Que ustedes interpreten qué pasa cuando el precio sube, ¿no? Y que puedan, además, ver las variables externas. ¿Por qué otras variables externas se ven afectadas? Entonces, vamos a poner aquí como segunda parte de la pregunta, por qué otras variables externas se ve afectada. Entonces ya saben qué responder básicamente esa curva que hemos mostrado, ¿no? Y estas tres variables. Muy bien, una vez que hemos comentado esto, habíamos hablado también de unos indicadores que se denominan elasticidad. Y la elasticidad habíamos dicho que puede ser de varios tipos. La primera de ellas es la elasticidad precio. La elasticidad precio mide cuánto cambia la cantidad demandada ante un cambio porcentual en los precios. Y habíamos visto una ecuación e incluso un ejemplo. Y en el ejemplo les había preguntado la clase pasada indicar dónde está el error o los errores, ¿cierto? Y habíamos identificado que el error estaba aquí, en el número de bolsas, ¿no? Aquí, en vez de 100 es 1000, lo cual se verifica porque ese 1000 lo tenemos aquí. Las operaciones matemáticas están bien, sin embargo, el signo negativo de aquí no aparece acá, lo cual significa de que había ese segundo error referente al signo, ¿no? Que ahora ya está clarificado. Por otro lado, la elasticidad ingreso mide la forma en la que cambia la cantidad demandada por cada punto porcentual. Y esa es lo que vamos a estudiar hoy día. Antes de continuar, ya hemos terminado nuestro repaso. Quisiera saber si se ha entendido lo que he mencionado hasta ahora. Por favor, escriban en el chat un sí o un no. Ok, vengo recibiendo los sí. Muchas gracias, Luis Alberto, Gonzalo, Germán, Venero, Rosales. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a continuar nuevamente con este tema. Ahora bien, estamos hablando ahora de la elasticidad de ingreso. Y ustedes saben que esa elasticidad de ingreso tiene esta fórmula o esta ecuación, ¿no? Que nos indica cuánto varía la cantidad demandada por el ingreso que recibe el consumidor. Y vamos a ver de que en este ejemplo se ve una situación que puede ocurrir. El ejemplo 2.2 dice, cuando los trabajadores de cobre recibieron un incremento de 6% en sus salarios, las ventas de motos disminuyeron de 600 a 510 unidades anuales, ya que los trabajadores optaron por comprar un automóvil al crédito. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, el problema que podría venir en el examen es todo esto, pero preguntándoles, calcule la elasticidad
de ingreso, ¿no? Entonces, ahí evidentemente tendrían que utilizar la fórmula de N, que se ha visto en la diapositiva anterior, ¿no?, que está aquí, y reemplazar los datos. Sin embargo, igual, ¿no?, acá, y yo le voy a decir, se ha cometido un error de tipeo el libro, y les voy a pedir, les voy a dar un minuto para que identifiquen cuál ha sido ese error de tipeo, ¿ya? Entonces, doy un minuto para que me digan de esta fórmula dónde está el error. ¿Ya? Escríbanlo en el chat directamente, porque salta a la vista. Muy bien, vengo recibiendo las respuestas. Vamos a ver. Entonces, algunas de ellas. Ok, perfecto. No, muchas gracias, Germán. Es correcto. De 510 unidades, no es 516. ¿Sí? Seguramente su compañero ya lo ha comprobado, ¿no es cierto? Entonces, aquí en vez de 6 es 0, entonces 510 menos 600, dividido entre 600, viene a ser 0,15. Bueno, ustedes ya se pueden imaginar, ¿no? Aquí se restan dos cantidades y se divide entre la cantidad inicial. Acá se restan dos salarios y se divide entre el salario inicial y nos da este número que tenemos aquí, ¿no? Entonces, evidentemente, pues acá hay un signo menos 2.5, que indica de que, en este caso, a pesar de que le aumentan el salario a la población, el consumo de motocicletas baja. Lo que debería ser un poco al revés, ¿no? Le aumenta el salario a la población, el consumo sube, pero en este caso ha sucedido un elemento externo, análogo, ¿no? Digamos que no es lo típico, que, bueno, surge que en el mismo pueblo hay una fábrica de automóviles y que te están ofreciendo crédito. Entonces, con un poquito más de dinero, prefieren el segundo bien porque es más confortable, porque da más satisfacción. Y en eso viene la explicación de ese problema. Muy bien, entonces, una vez que tenemos este concepto, atacamos el de elasticidad cruzada, que nos indica cuánto cambia porcentualmente la cantidad demandada de un bien por cada punto porcentual que se modifique el precio del otro bien. ¿Esto a qué nos recuerda? Nos recuerda al ejemplo de las entradas al cine y el consumo de palomitas de maíz. Al variar la cantidad demandada de gente que va al cine, entonces se modifica el precio eh, del otro bien, ¿no? Entonces tenemos aquí la fórmula, es la variación de la cantidad demandada sobre el precio. Y esto se denomina elasticidad cruzada porque está relacionando dos bienes. Muy bien, lo que hemos estudiado hasta hace poco es la demanda. Y ahora vamos a hacer un cambio rotundo y vamos a estudiar la oferta. Para estudiar la oferta, tenemos que considerar de que ya no estamos en la piel de la que va a comprar al mercado las papas, ¿no? Sino ahora estamos en la piel de la persona que produce las papas. O vamos a poner otro ejemplo, como somos carrera tecnológica, ya no, ahora vamos a estar nosotros en la piel del dueño de la fábrica de celulares, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros somos los dueños de la fábrica de celulares o de laptops y vamos a preguntarnos, ¿cuánto precio puedo poner a mi producto y por qué razones, ¿no? Entonces, para analizar ese comportamiento, se estudia este tipo de curvas que, como pueden ver, es completamente diferente a la curva de la demanda. La curva de la oferta tiene una pendiente positiva, mientras que la demanda tenía negativa. En este caso, cuando uno tiene esa pendiente positiva, la interpretación es así. Si yo soy el productor, yo voy a aumentar mi precio de P0 hasta P1, siempre y cuando yo tenga asegurado que la cantidad que me van a consumir sea mayor. Claro, por ejemplo, para el tema de las máscaras, ¿no? Las mascarillas.
¿no? Las mascarillas que antes estaban probablemente 50 céntimos, yo que soy productor o distribuidor, no importa, yo la voy a aumentar, pero voy a producir más. ¿Por qué? Porque sé que me van a consumir más. Entonces, ¿cuándo puedo yo aumentar un precio a mi producto? Respuesta, sí, puedo producir más porque estoy seguro que me van a consumir más y eso me va a dar más utilidades, ¿no? Entonces, eso lo explicamos así, ¿no? El gráfico de la izquierda se observa que si el precio original sube a P1, la cantidad ofrecida aumenta a Q1. Y el gráfico de la derecha muestra lo inverso. Entonces, este es la curva de la oferta, ¿no? Y tenemos variables externas. Entonces, antes de seguir, yo coloco en el banco de preguntas una posible respuesta que sería, una posible pregunta que sería básicamente un copy-paste de esta, solamente que en vez de demanda se puede poner oferta, ¿no? Así. Representar la variación de la curva de la oferta, lo que acabo de explicar, interpretar con sus palabras, y pregunta por qué otras variables externas se ve afectada la oferta, ¿no? En este caso. En el caso anterior sería la demanda. Y cuando hablamos de esas variables externas, para el caso de la oferta, nos estamos refiriendo a la flexibilidad tecnológica. Access permitirá producir la misma cantidad con menos recursos por menor tiempo, lo que reduce los costos de producción, aumenta beneficios y desplaza la oferta hacia la derecha. O sea, significa que si producimos laptops, por ejemplo, y de repente tenemos un robot que lo hace, en vez de que lo hagamos con operarios o con técnicos, entonces puedo producir más laptops en menos tiempo, entonces puedo ofrecer más, porque la tecnología me lo permite, ¿no? Y estoy ahorrando costos de producción. Eso hace que la curva anterior, esta que tiene pendiente positiva, se desplace hacia la derecha, como lo vamos a ver aquí, en esta línea celeste, ¿no? Entonces, actualmente, supongamos que estamos en la curva que dice oferta cero, y lo estoy vendiendo mis laptops a precio cero. Si me automatizo todos mis procesos, con el mismo precio yo puedo producir más laptops, o sea, ofertar más cantidad al mismo precio. Eso es lo que nos dice esa variable externa. Luego tenemos también las expectativas, vale decir, yo estimo que la demanda se puede incrementar, ¿no? Entonces debo producir más, ¿no? Luego tiene la cantidad de empresas, que viene a ser que aumentan los proveedores, la oferta del bien se incrementa, desplazando la curva hacia la derecha. Pero si disminuye la cantidad de empresas competidoras, la oferta disminuye, desplazando la curva hacia la izquierda. Entonces, a nivel global, ¿no? Uno puede decir, si todos tenemos el mismo precio y de un día a otro aparecen 50 tiendas o 50 empresas que hacen lo mismo que yo, entonces, y todas tenemos el mismo precio, la cantidad ofrecida es evidentemente mayor, ¿no? Muy bien. Antes de continuar, quisiera que escriban en el chat con un sí o con un no si se ha comprendido hasta aquí, por favor. Repito nuevamente la pregunta. Por favor, escribir con un sí o con un no en el chat para verificar si se ha comprendido lo que estoy diciendo. Sí, muchas gracias. Estoy recibiendo su respuesta. Muchas gracias con todos. Continuamos entonces. Vamos a ver la diapositiva. Ok, entonces, nosotros ya sabemos cuál es la posible pregunta que puede venir y la respuesta. Y ahora vamos a tomar qué pasa cuando unimos las dos curvas, ¿no? Ustedes saben que la vida es la unión de los productores con los consumidores.
los productores tienen su curva, que es la curva de oferta. Los consumidores tienen su curva de comportamiento, que es la curva de demanda. En la vida real se dan las dos situaciones a la vez, al mismo tiempo, lo cual quiere decir que la cantidad que se adquiere de un bien está relacionada con el precio de ese mismo bien. Entonces vamos a interpretar. La figura 2.10 trata del equilibrio de mercado. Un segundito, por favor, que estoy escuchando un ruido en la parte de fondo. Vamos a silenciar a uno de sus compañeros. Ok, ya está silenciado. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, un segundito. Ok, simplemente tomo una captura. Por aquí. Perfecto. Listo. Cerramos esto de acá. Esto de acá y ya está. Ok. Entonces, regresamos a nuestra curva. Una posible pregunta que puede venir en el examen es, ¿qué es el equilibrio de mercado? ¿No? El equilibrio de mercado es el punto, como dice este párrafo, donde se igualan las curvas de la oferta y la demanda. ¿Y qué representa? El precio que coincide con en el cual coincide la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. Y sobre este precio, la cantidad demandada no será suficiente para adquirir toda la producción. Y bajo de este precio será la oferta insuficiente para atender a toda la demanda. Esto es trascendental. Entonces, voy a poner en la parte banco de preguntas, explicar el equilibrio de mercado. Paréntesis, gráfico e interpretación. En sus palabras. Entonces viene a ser básicamente eso, ¿no? Es el punto donde el mercado se autorregula, ¿no? Donde no es lo que uno desea ponerle como precio a su producto y tampoco es lo mínimo que el consumidor estaría dispuesto a pagar, sino es un balance entre esas dos cosas. Y eso está representado por esa ecuación. Y ahora es necesario analizar un poco más esas ecuaciones. Voy a hacer un poco de zoom aquí. ¿No? Vamos a poner aquí. Ya veamos que estas curvas, ¿no? La curva que dice oferta, tiene una ecuación que es Y sub 0 es igual a sub 0 más B sub 0 por X. Y la demanda tiene una curva que es Y sub D es igual a sub D más B sub D por X. Lo que es importante interpretar es que la naturaleza de esa ecuación me dice de que para el caso de la cantidad demandada, por ejemplo, Y, A sub D es el precio al cual ningún consumidor estaría dispuesto a comprar. Vean, eso es muy importante y puede venir en el examen, porque para llegar a esta interpretación, que es el precio al cual ningún consumidor está dispuesto a comprar, es necesario hacer esto. Es necesario decir, bueno, A sub D a qué es igual, y lo despejan, ¿no es cierto? Es igual a Y sub D menos BD por X. Si ustedes hacen que X sea igual a 0, están diciendo, para el caso en que la cantidad del producto sea 0, yo voy a tener que la cantidad demandada es igual a D. O sea, ningún producto, 0 productos se van a comprar al precio AD. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. 0 productos, o sea, cuando X valga 0, se van a comprar si es que el precio valiese A sub D. Por eso se dice que A sub D es el precio al que ningún consumidor estaría dispuesto a comprar. Y por otro lado, B sub D es el decremento necesario de precio para inducir a comprar una unidad más. Y esto es muy importante para la vida del proyecto, ¿no? Para que la empresa siga funcionando. Uno tiene que saber cuánto le puedo subir o bajar el precio a mi producto para que por lo menos me compren una unidad más. Eso se calcula, ¿no es cierto? Entonces, ¿y de cómo sé esto yo? Bueno, porque si ustedes analizan B sub D, es la derivada, ¿no es cierto? Si le sacan la derivada a Y con respecto a X de esta ecuación, les va a salir, pues, que es B sub D, ¿no es cierto? A ver, deriven Y con respecto a X, me sale, pues, B sub D con signo negativo. Entonces, ¿qué significa? ¿No? La variación de Y con respecto a X, pero como es negativo, me dice
el decremento de ese precio para inducir a comprar una unidad más, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, en la pregunta de equilibrio de mercado, se va a poner además, ¿no? Escriba la ecuación de la demanda e interprete cada una de sus variables. Entre paréntesis, y sub d, a sub d, x, b sub d, etcétera, ¿no? Esas. Entonces, eso es muy importante. No sé si se entiende hasta aquí, por favor. Escriba, tome el micrófono, mejor cualquiera, tome el micrófono para hacer preguntas de todo lo visto hasta aquí. Ok, no hay preguntas, entonces vamos a continuar. ¿Ya? Un ejemplo, como pueden ver, ya estamos llegando a la parte final de la diapositiva, que me dice lo siguiente, ¿no? Yo tengo un estudio de comportamiento de demanda en una cadena de supermercados que me han permitido estimar estadísticamente que la demanda obedece a esa ecuación. Esa es la ecuación de la demanda, ¿no? Lo cual quiere decir que a $800 nadie está dispuesto a comprar un bien, y al bajar el precio, la cantidad demandada aumenta. La pendiente -3 indica que la tasa a la que debe reducirse el precio para incrementar la cantidad demandada. Es lo que hemos explicado hace poco. El Y sub D es esto de aquí. Ahora bien, dice que las encuestas con las empresas permitieron definir que a $300 ninguna empresa estaría dispuesta a producir ese mismo producto, digamos una laptop, porque sería demasiado bajo, y que aumentaría la cantidad ofrecida en una unidad por cada $2 que baja el precio, ¿no? Esto me genera una ecuación que es esta de acá, que tiene las mismas variables que la de arriba, pero esta se refiere a la oferta, ¿ya? Porque le estamos preguntando al productor. Entonces, estas dos ecuaciones son la primera de la demanda y la segunda de la oferta. La pregunta del examen es la cantidad de equilibrio. ¿Cuál es? ¿Hay la cantidad de equilibrio o el punto de equilibrio? Entonces, hay que resolver el sistema de ecuaciones, ustedes ya saben, y como resultado de la solución de este sistema de ecuaciones, Q100, y el precio de equilibrio es $500, ¿no? Entonces, este es un cálculo sencillo, ¿no? De cómo se puede encontrar el precio óptimo y la cantidad óptima a producir a partir de la intersección de las curvas de producto y demanda. Muy bien. Ya para finalizar la diapositiva, los costos pueden ser de dos tipos. En cualquier empresa, en cualquier industria, los costos pueden ser fijos y variables. Fijos son los costos que hay en un tiempo determinado independientemente del nivel de producción de la empresa. Por ejemplo, el alquiler, el agua, la luz, etcétera, esos son costos fijos. Mientras que los costos variables son aquellos que dependen del nivel de producción. O sea, si produzco más, tengo más costos variables. Por ejemplo, la mano de obra. Si produzco más, a lo mejor tengo que contratar más gente. Las materias primas. Si produzco más, obviamente necesito más materia prima. Y esos son los costos variables, ¿no? Muy bien. La última diapositiva nos indica que para calcular estos costos hay que cuantificar ambos ítems en los diferentes niveles de producción, ¿ya? Y muchas veces hay que utilizar técnicas de regresión simple para ver el histórico, cómo aumentaría con respecto al tiempo cada uno de estos costos. Muy bien, con esto estamos terminando el enfoque a nivel de demanda, oferta, a nivel de mercado, de un proyecto cualquiera. Sea un producto terminado, sea un robot, sea un programa de computación, un hardware, un software, etcétera, tiene una demanda, ¿ya? Y esa demanda tiene varias variables, la oferta también. Sin embargo, ahora vamos a ver de qué proyecto que están desarrollando ustedes en este curso es un proyecto tecnológico que requiere
de fundamentación. O sea, el proyecto que ustedes van a sacar tiene que ser un proyecto bien fundamentado, que se apoye en otros trabajos, que se apoye en otros papers. Y por ello es necesario tocar el tema del estado de arte. Ya habíamos tocado la semana anterior, que era el tema de las referencias bibliográficas. Habíamos visto de que este tema nos sirve para entender por qué es necesario poner referencias y cómo ponerlas. Habíamos visto que la referencia nos describe una publicación, una parte de ella, de forma que yo puedo usar los paréntesis para escribir datos de referencia dentro de él, o puedo utilizar corchetes para escribir un número, lo cual es el estilo IEEE. Nosotros vamos a utilizar el estilo IEEE de ingeniería, y además vamos a utilizar algunas referencias bibliográficas, ¿no? Quiero hacer un paréntesis en este momento, un paréntesis en el curso, para regresar a este archivo de aquí, de preguntas. Bueno, pero voy a poner una indicación importante, ¿ya? Yo he sido invitado hace poco a una charla que se va a dar el día de mañana, 30 de septiembre, un webinar que va a ser organizado por IEEE Sección Perú, para explicar el impacto de la ingeniería de microondas en el COVID. Voy a mostrarles un afiche de esta charla que voy a dar. Lo tengo aquí en mi capacitación, en cronograma de capacitación. ¿Ya? Voy a mostrar este afiche rápidamente. Vamos a ver si se puede abrir. Sí, aquí está. Ya, como pueden ver en la pantalla, IEEE Sección Perú organiza encuentros mensuales. ¿Ya? Cada mes hay un webinar. Y este 30 de abril a las 19 horas vamos a tener 3 ponencias. Una va a ser automatización en medidas de prevención y salubridad frente al COVID, por una ingeniero de IEEE. Luego sigo yo, ingeniería de microondas contra el COVID-19, por parte de la sociedad MTT, que son las iniciales de microondas, teoría y técnica. Y luego hay otra charla de un ingeniero, una ingeniera, Julia Urbina, de consejos de ciberseguridad en tiempos de pandemia. Aquí tienen ustedes el link al cual deberán primero registrarse y después de unas horas les llegará su invitación para unirse a la videoconferencia. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es, en primer lugar, invitarlos a todos cordialmente a este webinar de carácter voluntario. O sea, no es obligatorio que todos se conecten, ¿no? Los que estén en disposición y posibilidad de hacerlo, es gratuito, ¿no? Más bien es necesario registrarse de preferencia hoy o mañana antes del mediodía, porque a veces se satura la red o el número de participantes también, y para que les entreguen también a tiempo el link URL de la videoconferencia. De esa forma ustedes van a poder ver desde 3 ángulos, 3 áreas de saber diferente, cómo la ingeniería hace proyectos en contra de la lucha del COVID, ¿no? Y no todo es ingeniería, probablemente también hay temas de automatización, prevención y salubridad, tal vez un poco más que ingeniería, que involucran costos, pero que están relacionados con ingeniería. Entonces, el proyecto integral no solamente es la tecnología, sino también es quién va a usar el producto, si fabrico mascarillas, cuánto va a costar, quién las va a comprar, si fabrico respiradores, cuánto va a costar, quién los va a adquirir, si automatizo un sistema, lo mismo, ¿no? Entonces, esta información, la tienen ahí, ¿no? Y yo voy a enviarles un correo en este momento con la invitación. Ya les voy a enviar este afiche mismo por correo y un pequeño texto donde va a estar indicado el link para inscribirse, ¿ya? Entonces, es lo que voy a hacer ahora. Voy a permitirme tomar unos segundos del sistema para ver si les puedo enviar un mensaje a todos los participantes. Entiendo aquí en participantes, debo tener la lista de todos ustedes y aquí seleccionar a todos los usuarios, que son los 23. Y después puedo hacer una acción que debe ser enviar un mensaje
Y en este mensaje puedo copiar el link, pero lo tengo por aquí. Voy a subir un poco por aquí, me parece que lo tengo. Es este de aquí, encuentro mensual. Perdón, tac, tac. Y lo pego por aquí. Entonces, envío este mensaje a los 23 alumnos matriculados en el curso, de manera que sepan de que este es el, vamos a poner aquí mejor, link para el registro en el webinar de IEEE. Vamos a poner la fecha, jueves 30, 19 horas. Como son 3 presentaciones, probablemente yo estaré a 7:30. Y la primera presentación arrancará a las 7 en punto. Entonces, voluntario, asistencia voluntaria. No hay que presentar informe, ni tarea, ni ningún otro trabajo, simplemente es para su beneficio, ¿no? Entonces, es ingeniería de microondas contra el COVID-19. Muy bien, entonces les envío el mensaje a los 23. Ok, entonces esto ya está quedando documentado como una actividad extra del curso. Ya, muy bien. Ok, entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este momento. No, por favor escriban en el chat si todo está claro. Escribir un sí o un no si está claro lo que he explicado hasta este momento. Ok, muchas gracias Germán, muchas gracias Guido, Emily y Gonzalo. Isler también muchas gracias. Vamos a continuar. Un segundo, por favor. Muy bien, vamos a ver. Ok, cerramos esta diapositiva de aquí. Cerramos esta diapositiva de aquí. Retomamos. Compartir pantalla. Ok. Y continuamos con el estado de arte. Muy bien, entonces ya sabemos el por qué no hay que utilizar, saben por qué esto es bueno. Sabemos que hay dos estilos, ¿no? El APA o el IEEE. Hay formas de hacerlo abreviada o completa, ¿no? Se puede hacer de esto de forma abreviada o completa. Y también podemos utilizar algunos ejemplos, ¿no? Yo voy de frente a la parte práctica, ¿no? No sé si tenemos aquí, sí, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Normalmente en estas referencias tiene que venir el nombre y apellido del autor, el año de publicación, el título, posteriormente la editorial. ¿Ya? Sin embargo, el orden varía. Hay sistemas que primero permiten añadir el título y después el apellido y nombre del autor, otros el año al final, etc. Eso depende si es APA o IEEE. En este caso estamos viendo de APA. Okay, entonces tenemos que se puede referenciar libros, revistas y tesis, ¿no? Un libro se puede referenciar de la forma indicada en la parte inferior de la diapositiva. Una revista, de igual forma. Y una tesis también se puede referenciar así, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros ahora la parte práctica de cómo utilizar las referencias del procesador de textos de Word para generar estas referencias. Entonces, yo voy a ir directamente a su carpeta, que es la semana 2. Voy a abrir un nuevo documento en Word
Y voy a explicarles un material, ejemplo, lo vamos a llamar, para que ustedes sepan en qué va a consistir su tarea, ¿ya? Entonces, yo lo digo así porque si vamos nosotros al aula virtual, van a encontrar ustedes dentro de las evaluaciones del proyecto que se les ha planteado para esta semana 2 una tarea, la cual les voy a abrir. Y esta tarea, podemos ver aquí, nos indica, un segundo por favor, un PDF, que lo tenemos acá, en el cual, si ustedes lo abren, van a ver la indicación, que es leer 4 papers referente a su tema de tesis y resumirlos de acuerdo a la plantilla siguiente. Tienen aquí la plantilla. Y la segunda pregunta es escribir 10 líneas de resumen de su proyecto, de su tema de tesis, y colocar las referencias usando la herramienta automática de Word. Ok, entonces, en pocas palabras, del tema que se les ha asignado, ustedes tienen una idea, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacer, incluso en esta primera etapa preliminar, pueden hacer un resumen a nivel 0, digamos, que probablemente va a evolucionar de aquí a unas semanas, pero están en condiciones ustedes de hacer un resumen en el cual ustedes muestren qué es lo que tienen en mente, que va a ser su proyecto, a dónde van a llegar y cómo lo van a conseguir. Yo estoy seguro que todos tienen una idea y pueden escribir 10 líneas de eso que es su tema de tesis. Pero, evidentemente, también deben leer ustedes otros papers o material que sea referente o relativo a ese tema. Pero no se trata de buscar y descargarse el paper y decirle, profesor, acá está 1, 2, 3, 4, ¿no? Sino se trata de que el alumno lo lea y lo comprenda. Y para garantizar de que lo ha leído y lo ha comprendido, pues ustedes tendrán que poner un documento donde ponen la cita completa, o sea, qué autor es, su título, cuál fue la fecha de acceso, palabras clave que mencionen en ese paper, en esa referencia, qué tema se tocó, cuál fue la hipótesis de ese paper, cuál fue su metodología de ese otro paper, etcétera, ¿no? Todo lo que consigan ustedes de esos otros 4 papers que están relacionados con su trabajo, ¿ya? No de su trabajo en sí, sino de los 4 fuentes de información que respaldarían su trabajo, ¿no? Entonces, eso habría que llenarlo en forma de plantilla, ¿no? Son 4, entonces serían 4 hojas por aquí. Y aquí tienen ustedes la segunda pregunta, como dije antes, que hay que escribir 10 líneas, un resumen breve del proyecto, colocando referencias. Pero yo les voy a mostrar, les voy a indicar cómo se hace esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver entonces cómo podemos hacer esto. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundito, por favor.
Oh, muy bien. Perdón, voy a compartir nuevamente la pantalla. Disculpen la interrupción. Voy a ubicar el Zoom. Ok, y comparto entonces. Muy bien, hacemos compartir. Vamos a ver si podemos ver el documento que acabo de abrir, ese ejemplo. Ok, muy bien. Entonces, para esa segunda parte de su tarea, donde se les pide escribir un párrafo de 10 líneas y poner referencias, pero utilizando el Word, que es lo que voy a calificar, tienen que hacer algo como esto. Supongamos que lo que yo voy a hacer de tesis es el diseño de una incubadora para neonatos, ¿ya? Entonces yo tengo que escribir algo así, resumen, ¿ya? 2 puntos. Y escribiré, en el Perú, la mortalidad por falta de incubadoras es de alrededor del 10%. Luego voy a poner acá espacios, ¿ya? Puntos seguidos. Luego voy a decir por qué. Luego coloco en el presente trabajo, se propone un sistema de control electrónico de temperatura basado en, voy a poner inteligencia artificial. Voy a poner espacios acá. Vamos a poner además de que para ello se han tomado como sensor el dispositivo, espacios en blanco. Luego de realizar la implementación, se observó una precisión de, vamos a poner 0.1 grados, punto seguido. Por ello, considerando el costo del equipo el equipo alrededor del 50% de los equipos convencionales, consideramos que es una buena alternativa para reducir la mortalidad infantil en nuestro medio. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ya? Supongamos que ustedes escriben algo así, pero tiene que ser en 10 líneas, y se les pide utilizar la nomenclatura IEEE para generar una herramienta, una referencia automática con Word. Entonces, lo que hay que hacer es esto. En primer lugar, uno va a colocar al lado de este número 10%, yo quiero indicarle al lector de que ese dato de la mortalidad del 10% lo he sacado de un paper. Entonces voy acá y vengo a referencias, y en referencias voy a insertar cita. Y en insertar cita le doy agrega nueva fuente, ¿ya?
Esperamos qué es lo que me muestra y dice, ¿qué quieres agregar como fuente? ¿De dónde he sacado? ¿De qué fuente has sacado ese 10%? Yo voy a sacar, le voy a decir, he sacado de un artículo de una revista, cuyo autor es González J. Punto. El título de ese paper es Mortalidad en Perú, infantil, vamos a poner mortalidad infantil en Perú. El nombre de la revista es, vamos a poner Medical Engineering. El año es 2014 y las páginas son de la 10 a la 12. Entonces le doy así y me aparece esto, pero esto es en APA, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero cambiarlo todo, no hay problema. Yo aquí voy a estilo y en estilo le pongo IEEE y me lo ha cambiado así, a corchete 1. No veo nada de lo que he entrado, pero luego les voy a mostrar cómo generarlo. Entonces, eso mismo que he puesto acá, yo lo coloco. Digamos, sigo leyendo y digo, parece que estamos con un dispositivo tal. Bueno, a propósito estoy haciendo un fallo para ver la ventaja de esta herramienta. Entonces, saco el dispositivo, vamos a poner aquí MLX 90614, ¿no es cierto? Y acá le quiero colocar una referencia, digamos, una revista. Entonces, vengo aquí y nuevamente insertar cita, agregar nueva fuente, y aquí le voy a poner revista, va a ser, autor va a ser Smith, ¿ya? Va a ser el título Sensors and Actuators. Nombre de la revista, vamos a poner IEEE Microwave Magazine. Año vamos a ponerle 2018. Páginas vamos a ponerle desde la 1 hasta la 2. Volumen, vamos a poner, es el volumen número 10 de la revista y el número 50. Ojo, no todas las revistas utilizan volumen y número, pero si le dejan un campo en blanco no pasa nada. Si ponemos así, aparece el 2 automáticamente, ¿no? Entonces, yo puedo seguir llenando así, y más o menos hasta que terminen las 10 líneas, le pongo mis 4 referencias, y luego quiero que aparezcan en la parte de abajo, y para eso tengo que ir a parte de bibliografía, aquí, le doy un clic, y de aquí voy a elegir esta segunda que dice referencias, y aquí me va a aparecer automáticamente lo que he metido antes. Fíjense cómo aparece, solito ha aparecido. GJ, mortalidad infantil en Perú, Medical Engineering, ¿no? Smith, Translators, ¿no? Nueva revista. Entonces me lo da de acuerdo al formato IEEE. Pero el error que yo he cometido acá es de que me he equivocado. O sea, yo he puesto el 1 y el 2 acá, pero acá me pasé y aquí tenía yo que haber referenciado el libro de inteligencia artificial, de donde he sacado ese control de temperatura. Entonces, normalmente, si yo lo hago esto a mano, ¿saben qué tendría que hacer? Yo tendría que venir acá, poner el ALT 94, que es el código ASCII del corchete, o el 93, y escribir el numerito, y a mano escribir acá, y luego reordenar. O sea, este ya no sería 3, no le puedo poner acá. Este, como aparece inmediatamente después del 1, este sí o sí tiene que ser 2. Entonces, haciendo a este tendría que cambiarle, y este ya no sería 2, sino sería 3. Y en las referencias a esta línea tendría que bajarla más abajo. Y eso toma tiempo, dinero, y cuando estén haciendo su paper, créanme, les va a quitar por lo menos 2 horas o 3 horas de verificar referencias. Entonces, fíjense cómo esto se subsana. Acá yo digo, me he olvidado, no importa, voy a utilizar la herramienta automática de Word, voy a insertar una nueva cita, esta le va a poner nueva fuente, y aquí vamos a decir que ese dato de inteligencia artificial lo he sacado de un artículo de acta de conferencia. Vamos a ver, el autor es, vamos a poner Ramírez, Juan, ¿no? Y aquí en título vamos a poner inteligencia, redes neuronales. Redes neuronales. Vamos a poner año. Vamos a poner 1929, nombre de la publicación de la conferencia, actas de Intercom, vamos a poner, y ciudad, vamos a poner Lima. Entonces doy aquí, aceptar, y fíjense qué pasó, aquí me ha aparecido 2, ¿no? Y aquí no me ha cambiado de acá, vamos a ver en referencias, voy a actualizar citas y bibliografía, y me crea automáticamente. Fíjense cómo ha cambiado, ya se convirtió aquí en 3, antes era 2, y aquí el Smith ha bajado la última posición, ¿no? Haciendo lo que sea el número 3 en este momento. Entonces,
Como se pueden dar cuenta, uno cuando hace su estado de arte, cuando busca información para fundamentar su trabajo de investigación, tiene que hacerlo así, colocando corchete, la referencia, y usando la herramienta de Word para autogenerarla. Entonces, cuando uno borra o se equivoca, ya no pasa nada. Yo puedo borrar el 1, por ejemplo, yo digo, ya no, yo no quiero poner esto, no corresponde, lo borro el 1 y después voy aquí a las referencias, le doy actualizar citas y referencias y, bueno, aquí hay un error, ¿no? Debía haberlo borrado. Pero en todo caso, ya lo voy a dejar a ustedes para que lo puedan automatizar eso. No debía haber pasado esto de aquí. Vamos a deshacer. Lo voy a dejar así con el 1. Al parecer no es muy evidente cómo reactualizar eso. Pero en síntesis, lo que yo quiero es que ustedes utilicen esta herramienta de Word, que escriban algo así más o menos de 10 líneas, pero con las referencias que han averiguado, y eso va a ser pues la parte de su tarea, ¿no? O sea, la pregunta 2 de su tarea sería esta. ¿Ya? Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor. Pueden tomar el micrófono o escribir en chat, por favor. Ok, estoy recibiendo un mensaje de chat. Vamos a ver un segundito, por favor. Un segundito. No sé qué ha pasado. Ok, la tarea es individual. Oh, sí, es una tarea que es de tipo individual. Sí, por favor. ¿Por qué? Porque el primer día de clase se dijo de que este trabajo, si bien es cierto, están agrupados de 2, pero cada alumno tiene que trabajar como que fuera solo, ¿no? Si un alumno no trabaja o lo deja colgado, no importa, porque todos estamos empezando del supuesto de que es individual. El hecho de estar de 2 es simplemente para apoyarnos ya en la parte de la mitad del proyecto. ¿Sí? Individual, entonces, sí, por favor. Bien, ¿alguna otra pregunta? La fecha, en cuanto a la fecha de entrega, pueden ver de que es el 1 de mayo de 2020. Luego quiere decir que es este viernes, antes de medianoche. Entonces vamos a dar una indicación bien clara. Por favor, tomemos nota, ¿ya? Como ingenieros tenemos que ser previsores, ¿ya? Tener plan de contingencia para cualquier proyecto. En este caso, cualquier rato se puede ir la luz, se puede el internet, etc. Entonces, por favor, tomemos como plan de contingencia enviar esta información un día antes de preferencia de esta fecha, ¿no? No esperemos el 1 de mayo a las 11 de la noche para enviarlo, porque puede ser una eventualidad, ¿ya? Entonces, tomen por favor sus precauciones. Esta fecha no la vamos a mover, ¿ya? Como pueden ver, esta pregunta 2 es un trabajo sencillo, ¿no? Escribir 10 líneas y colocar las referencias. Yo creo que lo pueden hacer perfectamente en 10 minutos. Lo que puede tomar un poquito más de tiempo es averiguar las referencias, 4 papers, y llenar esta ficha. Pero, de hecho, son 4 únicamente lo que tienen que hacer. No hay que adjuntar los PDFs, ojo. Solamente tienen que poner un documento que tenga 4 fichas de esta y un párrafo de esta segunda parte, ¿ya? O sea, en total les va a salir 5 hojas, ¿ya? Repito, entonces no hay que enviar los papers, los PDFs, sino simplemente llenar esa ficha para cada uno de esos papers. Entonces, sería así, 4 páginas, probablemente que ocupe esto, ¿ya? Una página por cada ficha, y estas 10 líneas, bueno, una página más serían sus 5 páginas. Sí. ¿Alguna pregunta más, por favor? Tome el micrófono o haga uso del chat. Bien, entonces voy a regresar. Ya hemos visto aquí la tarea. Ahora estamos regresando a la parte de proyecto, ¿no? Entonces,
Aquí tenemos estado de arte, ya hemos visto, la solución al problema, ya hemos visto, la tarea, ¿no? Ya hemos explicado, y ahora podemos proceder con el tema de investigación, o sea, estos minutos que quedan, recoger preguntas, un poco de ustedes, pero antes de recoger preguntas del tema de investigación, quería preguntarles a todos, por favor, a los 23 participantes, este, eh, quería saber si se me está comprendiendo bien, el sonido se distorsiona o me está llegando bien. Luego, la forma de explicar, de expresarme yo con mis palabras, ¿es la adecuada o necesito a lo mejor repetir algunos conceptos? Por favor, díganme con toda confianza para hacer un curso de calidad. Por favor, tomen el micrófono cualquiera. Ok, bueno, aparentemente no hay preguntas, no hay comentarios sobre lo que se está desarrollando. Entonces voy a permitirme poner en la diapositiva, ¿ya? El tema, ¿dónde está? El tema de los trabajos. Vamos a ver aquí. Debo tener los trabajos en algún sitio. Blanco de preguntas, ejemplos, mail, asistencia. Creo que está por aquí. Bueno, lo abriré del sistema. ¿Ya? En el sistema están viendo ustedes este documento en Word que dice temas de investigación. Entonces lo estoy descargando y vamos a ver, ¿sí? Para fomentar la participación. Okay. Antes de empezar, ¿algún voluntario que quiera hacer alguna pregunta sobre su tema de tesis en concreto? Me pregunto si está el alumno delegado, por favor, Gonzalo. Sí, sí, ingeniero. Ok. Gonzalo, ¿cómo ves tú el desarrollo del curso? ¿En qué podríamos mejorar? Yo como docente, ¿qué podría mejorar? Bueno, yo ya llevo con un curso y creo que está bien siguiendo la metodología que estamos haciendo. Lo que creo que habría que mejorarnos no es ustedes, sino un poco nosotros los alumnos en la participación, porque creo que no leemos lo suficiente. Por eso no podemos formular las preguntas, o sea, adecuadas, o no también no prestamos atención lo suficiente. Bueno, gracias por la sinceridad, pero bueno, también yo sé como profesor de que el despertar la motivación es de los dos lados, ¿no? O sea, también depende de mí, ¿no? El exigir, el presionar, a lo mejor con la nota, con la asistencia, para que el alumno lea, pues, ¿no? Y pueda preguntar, también depende de mí, ¿no? A lo mejor ser un poco más exigente, no sé. Bueno, al menos me parece de que el sistema Zoom está funcionando bien. Me parece que también los videos grabados de la semana pasada están también en el sistema. Las diapositivas también están. Bueno, les he puesto también en su conocimiento una actividad extra, ¿no? Que es esta charla que voy a dar por IEEE Sección Perú. También están invitados. Bueno, espero que eso sea forma de motivar a la mayor parte de alumnos. Y bueno, y la tarea también, ¿no? Porque la tarea tiene una calificación sobre 20 puntos y ya tiene una fecha que no se va a mover. Entonces ahí yo creo que estamos ya un poco obligados a leer, ¿no? A buscar papers, información. Pero yo también quiero completar, ¿no? Ahora este tiempo que queda preguntando, ¿no? Por ejemplo, a ver, del primer tema, Sistema Integral de Localización y Censado Indoor aplicado a clínicas hospitales. ¿Hay alguna pregunta, por favor,
de ese tema 1, los alumnos Flores y Ceballos. Ahí. Puedo usar micrófono o chat también, ¿no? Del tema 1, sistemas de localización y cesado indoor, si hay alguna pregunta. No, si no preguntas ahora en la tarea, pues ahí se van a ver los resultados, ¿no? El fin de semana. Ahí vamos al tema número 2, Menéndez y Venero. ¿Alguna consulta en tema 2? Sí, ingeniero, tengo una consulta. Ok, sí, diga. Se nos ha pedido desarrollar un sistema de predicción de campo eléctrico de sistemas de FMITV y hemos consultado las curvas que nos proporciona la SCC. Entonces, si nosotros buscamos la altura de la antena y ingresamos, si tenemos de dato la altura de la antena y la distancia en kilómetros en la que queremos ver a la que está el campo eléctrico, simplemente consultamos la gráfica, ¿no es cierto? Sí. Ingeniero, en todo caso, la misma página tiene una calculadora que hace esto ya. Y a nosotros nos estaría pidiendo hacer lo mismo. Sí, el problema es de que esta calculadora solamente funciona para una tabla. Para otra tabla hay otra calculadora, y cuando uno le pone números que no están en las tablas, entonces la calculadora no da resultados correctos. Cuando uno le pone unos números, frecuencias o alturas que no están dentro de las tablas que ellos han recopilado, no funciona adecuadamente. Justamente ahí radica el uso de inteligencia artificial, en el sentido de que colocándole valores que no estén en las tablas, este algoritmo de inteligencia artificial permita predecir, ¿no?, por extrapolación, cuál sería el valor correcto de campo. Sí, no sé si con eso respondo la pregunta. Ingeniero, en todo caso, nuestro objetivo sería crear un tipo de calculadora que pueda calcular para todos los puntos que definimos. Sí, exactamente, pues como producto final, digamos, como producto entregable. Y claro, detrás de eso hay todo una programación, ¿no?, de inteligencia artificial. Y quiero aprovechar ahora también para hacer uso de compartir pantalla, que lo tengo aquí, y colocar algo que podría ser útil. Por ejemplo, yo puedo usar en el buscador algo así como propagation, o algo así como propagation model FCC PDF, ¿no? Esas palabras claves. Vamos a ver, tenemos el FCC y EEE, que es el modelo de propagación. Ok, vamos a ver, no sé si este está relacionado. Okay. Por ejemplo, este paper que tiene full text available, no sé, que se puede descargar, es un paper que habla de nuevas técnicas para modelar los sistemas de propagación del medio ambiente. Entonces, aquí también tenemos una serie de curvas y nos dice cómo se puede simular. Este paper puede darnos una idea genérica, una idea general, ¿no? Pero si ponemos otras palabras, por ejemplo, vamos a poner aquí directamente la palabra Neural Network, y PDF, probablemente vamos a tener un paper un poco más relacionado. Implementation of Backpropagation Neural Network for Isolated Bengala. Bueno, este no es Speech Recognition, este no es, porque ese Neural Network tendría que aplicarse para el modelo de propagación. A lo mejor vamos a borrar esta FCC. Vamos a poner aquí. Esta parece que está un poco más relacionado porque habla de path loss. Entonces dice Artificial Neural Network Based Path Loss Prediction Model for Rural Propagation Environments. Entonces este de aquí
me está diciendo que se va a utilizar inteligencia artificial para predecir las pérdidas de atenuación en entornos rurales. Entonces, este de aquí está más relacionado con digamos, el tema que se les ha dado, ¿no? Le pone ahí más o menos cómo lo ha hecho, y yo sugeriría, ¿no?, buscar papers de ese tipo, ¿no? Y dice full text. Entonces, si toman ustedes nota, por ejemplo, de este paper que ha salido, yo creo que por ahí va los tiros. O sea, hay que leer eso exactamente para ver cómo lo han hecho, qué es lo que han hecho, ¿no? Y yo creo que por ahí va. No sé si me dejo entender. Sí, ingeniero, gracias por la claridad. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces con el tema 3, amplificadores de banda ancha en el rango de microondas. ¿Alguna pregunta? Sí. Tema 3, ¿alguna pregunta, por favor? Si no se puede con el micrófono, pueden escribir en el chat. Bueno, pasamos al tema 4, extracción de elementos parásitos. Preguntas, por favor. Bueno, si no se puede preguntar por micrófono, igual pueden usar el chat, ¿no? Extracción de elementos parásitos, por si acaso. Este lo tocaba el alumno Apaza con el alumno Rosales, ¿no? Extracción de elementos parásitos. ¿No hay? Pasamos a tema 5, pregunta, por favor. Modelo eléctrico no lineal. Alumnos Fraquet y Roque. Buenos días, ingeniero. Buenos Bueno, días. respecto al tema de dispersión, estaba leyendo un paper de la Universidad de Cantabria y Sí, mencionaba que hay una diferencia entre lo que sería la onda pulsada y la onda estática, ¿no? Entre DC y AC, cuando nosotros sí. estamos prediciendo la dispersión. Entonces, Ujú. ¿cómo podríamos expresar esto en la ecuación que debemos hacer nosotros? Ah, ya, muy bien. Voy a permitirme compartir un documento en Word. Un segundito. Y ya, vamos a hacer un pequeño espacio por algún sitio. Y ya. La ecuación a plantear es una ecuación que tiene más o menos esta forma. La corriente, IDS, es una función de varias variables. Vamos a poner variable voltaje en el gate, voltaje en el drain, el drenador. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo va a ser la ecuación si hay una diferencia entre AC y DC? Normalmente esta ecuación por sí sola no distingue si es AC o DC el voltaje. No lo distingue. Entonces, lo que normalmente se hace es modificar esta ecuación, o bueno, antes de modificar la ecuación. La señal AC, ¿no? Ya no va a ser una sinusoidal, sino va a ser una señal del tipo pulsado, sino que será pulsado. Y pulsado significa que tiene un pico y un offset. ¿Ya? El pico normalmente está en el orden de los 0.2 microsegundos y el offset normalmente está en el orden de 1 milisegundo, lo cual equivale por transformada de Fourier a una señal en AC, ¿ya?, de aproximadamente algunos megahercios. Entonces, bajo esa consideración, esa ecuación de dos variables ahora va a cambiar a una ecuación que va a ser de 4 variables. Va a ser VG pico, VG offset, VD pico y VD offset. Entonces,
cuando uno utiliza esta ecuación, ya tiene uno la certeza de que los números que le voy a meter dentro del paréntesis me van a representar una señal pulsada, o sea, en AC, y que la corriente IDS me va a representar la salida total, considerando el nivel de DC y el de AC. Sí, esa sería mi respuesta. Sí, leí algo sobre una ecuación de 4 variables en vez de una que considera el tiempo también como variable. Voy a seguir leyendo respecto al tema, creo yo. Ya, ok, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Perdón, un segundo, por favor. Ingeniero, tengo una consulta también para el tema 5. Así, adelante. Ya, usted en la anterior clase mencionó en la anterior sesión de preguntas que el modelo eléctrico para transistores de microondas no íbamos a considerar el tema de distorsión por intermodulación. Entonces, mi pregunta sería bueno, yo tengo entendido que ese efecto de intermodulación aparece cuando la señal de entrada del transistor es grande. Ya, entonces mi pregunta sería si vamos si vamos a considerar o cuánta amplitud vamos a considerar para la entrada al transistor. Ya, ok. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, si la señal es grande, va a producir un fenómeno como que casi lo va a saturar al transistor y eso va a producir distorsión, intermodulación. La intermodulación, por otro lado, se da cuando tenemos dos señales de entrada, o sea, multitono. Quiere decir una señal de, por ejemplo, 100 MHz y otra señal de 200 MHz, las inyectamos las dos mezcladas y se produce esta componente. Cuando tenemos una sola señal, esa distorsión que sale no se llama intermodulación, sino se llama distorsión armónica, o los armónicos simplemente. Y como tú bien dices, se produce cuando la señal AC, en este caso la única señal AC, tiene un nivel de amplitud muy grande y satura casi el transistor. Sin embargo, nosotros no vamos a considerar, o sea, vamos a trabajar con niveles de señal que estén antes de la saturación del transistor, de manera que podamos garantizar de que no va a haber distorsión. O si le inyectamos señales de entrada grandes al transistor, el resultado que produzca no va a ser de nuestra competencia. O sea, nosotros solamente vamos a sentarnos en predecir señales que no sean distorsión. Le podemos entrar cualquier magnitud al pico de la señal, cualquier magnitud de entrada, pero nosotros solamente vamos a analizar la correlación que hay en los datos cuando enviamos señales pequeñas. Ahora, de cuántos voltios exactamente o de qué forma, eso va a depender del tipo de transistor que se utilice, ¿no? Si es un tipo de transistor de potencia, podemos hablar de algunos voltios, orden de los voltios. Si es un transistor de baja potencia, algunos milivoltios. Entonces, en conclusión, solamente vamos a considerar una señal de entrada en AC, un solo tono, no dos tonos, entonces no va a haber intermodulación, sino solamente armónicos, pero el nivel que nos interesa a nosotros es el nivel pequeño, que no cause distorsión. Pero si le mandásemos un nivel grande, ese valor que tendremos a la salida no lo vamos a considerar como válido porque no estamos enfocados en la distorsión, sino en la predicción de los efectos dispersivos en la zona lineal del transistor. Sí, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Vamos a proceder con una última pregunta. El tiempo ya nos está ganando. La siguiente clase vamos a continuar con los demás grupos. Entonces, vamos a tomar tema 6, por favor. Si hay alguna pregunta, Cuadros o Pérez.
Si hay alguna pregunta, pueden usar el micrófono del tema 6 o en todo caso formularlo por el chat. Bueno, entonces, como no hay preguntas, lo dejamos aquí. El día de mañana vamos a continuar con nuestra sesión, empezando por las preguntas, ¿ya? O sea, el día de mañana vamos a empezar, así, tema 6, tema 7, 8, hasta terminar, ¿ya? Muy bien, entonces, les agradezco por su tiempo. Voy a dar por finalizada la sesión y nos estamos viendo entonces el día de mañana, ¿ya? Que tengan un buen día. Oh, perdón. Acabo de ver del tema 4, Rosales, y repetir los grupos y los temas, ¿ya? Por favor, como estamos sobre la hora, alumno Rosales, por favor, esa pregunta, vuélvamela a hacer mañana, ¿ya? Referente a los parásitos, ¿ya? Por favor. Y lo del alumno Jonathan, los grupos y los temas, y ya está subido en el sistema. O sea, si uno entra al sistema, va a encontrar un documento que está ahora esta semana, y ahí lo va a ver, ¿ya? Muy bien, yo me despido entonces, continuamos la siguiente clase. Hasta luego.